La resolución 0491 del 2020, esta resolución reglamenta el trabajo seguro en los espacios confinados y busca establecer los requisitos mínimos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que desarrollen este tipo de trabajo o este tipo de actividades. Mi nombre es Luis Bercataño y vengo a hablarles sobre las disposiciones generales de la Resolución 04 del 91 del 2020. El objetivo básico del Sistema General de Riesgos Laborales es la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Encontramos los objetivos, ámbitos de aplicación y definiciones. Objetivos: establece los requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de cada trabajador que se desarrollan en espacios confinados. Ámbito de aplicación: la resolución aplica a todos los empleadores y los contratantes privados y públicos, a los trabajadores dependientes e independientes y a los contratistas y subcontratistas, a los contratistas de personas bajo cualquier modalidad. Aislamiento de espacio confinado. Aislamiento de espacio confinado es cuando el trabajador está completamente protegido contra la liberación de energías y el material que puede exponerlo. Encontramos el aire respirable, el ajuste de sensores, el análisis de peligro, las atmósferas peligrosas, las atmósferas tóxicas y las atmósferas explosivas. En esta resolución encontramos las medidas de prevención y protección contra caídas en altura. Esta resolución define las medidas de prevención como aquellas dirigidas para advertir y avisar a los trabajadores el peligro durante su trabajo y para evitar su exposición en este tipo de sitios. El empleador o contratante debe implementar las medidas de prevención que son importantes y el control de acuerdo con la identificación de peligro. También encontramos la rotación del personal. Este es el intercambio de actividades de trabajadores que ejecutan la actividad en espacios confinados. Y la rotación implica la salida del trabajador del espacio confinado y del área de influencia. Tenemos que tener en cuenta la rotación del personal, la señalización de área, la determinación de área en el control, el bloqueo y el etiquetado y el análisis de peligro. Gracias. La resolución 0491 del 2020, como han hablado mis compañeros, en el artículo 15 nos habla acerca de las medidas de prevención y nos dice que las medidas de prevención son todas aquellas dirigidas a advertir y avisar a cada trabajador acerca de la presencia de los peligros mientras estén desarrollando el trabajo en espacios confinados. Todo esto con el objetivo de minimizar y evitar la exposición a riesgos del trabajador en estos espacios confinados. Quiero decir también que el empleador o contratista que contrata a los empleados tiene la obligación de fomentar las medidas de prevención y control. Es decir, que el empleador tiene toda la obligación de prestar todos los recursos económicos necesarios para implementar toda clase de medidas de prevención que nos permita la eliminación o por lo menos la reducción de los peligros y así evitar de que los empleados tengan accidentes. Existen también algunos controles administrativos y estos consisten en tomar medidas preventivas para reducir el tiempo de exposición al peligro. Es decir, si un trabajador que trabaja en un espacio confinado dura 13 horas trabajando, uno de los controles que toma la administración es reducir el tiempo de exposición. Ya no trabajarían 10, 13 horas, sino 6 horas u 8 horas. Y de esta manera el personal que está bajo esas condiciones de confinamiento pues tendrá la oportunidad de tener un mayor descanso. También existe la rotación del personal, que es el intercambio de actividades entre los trabajadores autorizados para ejecutar el trabajo. Es decir, que una persona puede trabajar hoy, mañana puede hacer otra labor y lo reemplaza otro trabajador. Esto para rotar el personal y que éste no tenga que estar todos los días en el mismo trabajo. También es necesario como controles administrativos la señalización del área y mientras los espacios confinados, estos deben estar totalmente señalizados de forma permanente o temporal, pero siempre de manera visible.
de tal manera que se indique la existencia y la necesidad de una autorización para que la persona pueda ingresar. En esta resolución también podemos encontrar las medidas de protección. ¿Y qué son las medidas de protección? Prácticamente las medidas de protección son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de riesgo presentes durante la ejecución de las actividades en los espacios confinados. La idea es mitigar las consecuencias en caso de presentarse cualquier evento. El empleador o contratante rotar el personal y que éste no tenga que estar todos los días en el mismo trabajo. También es necesario como controles administrativos la señalización del área, y mientras los espacios confinados, estos deben estar totalmente señalizados de forma permanente o temporal, pero siempre de manera visible, de tal manera que se indique la existencia y la necesidad de una autorización para que la persona pueda ingresar. En esta resolución también podemos encontrar las medidas de protección. ¿Y qué son las medidas de protección? Prácticamente las medidas de protección son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de riesgo presentes durante la ejecución de las actividades en los espacios confinados. La idea es mitigar las consecuencias en caso de presentarse cualquier evento. El empleador o contratante debe definir las medidas de protección que se van a utilizar de acuerdo con el análisis de riesgo implementado. Es por eso que antes de ingresar un personal a un espacio confinado, tenemos que saber primeramente a qué factores de riesgo van a estar expuestos, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de que suceda alguna anomalía? Se debe identificar y evaluar los peligros. El empleador debe listar todos, absolutamente todos los posibles peligros, analizarlos y evaluarlos. La resolución 0491 del 2020 nos habla sobre las capacitaciones que deben de tener los trabajadores antes de entrar a trabajar en sí en los espacios confinados. Estas capacitaciones se hacen teóricamente para que las personas tengan conocimiento, cómo dar los primeros auxilios, cómo salvar a una persona, cómo utilizar los equipos respiratorios, cómo utilizar los equipos contra el fuego, saber qué lesiones pueden ocurrir en unos espacios confinados, que tengan claro que pueden haber lesiones graves, fisiológicas, que sepan cuando la atmósfera está tóxica, la falta de oxígeno. En los centros de capacitaciones se hacen un entrenamiento para que los trabajadores coloquen en práctica lo que se les dio teóricamente. Ejemplo, se les hace un simulacro, cómo deben de actuar cuando ocurra un accidente dentro de los espacios confinados, para ver cómo la persona va a reaccionar o cómo va a actuar contra lo que está sucediendo. La gestión de los centros de entrenamiento. Se piden unos documentos para la inscripción de los trabajadores, los cuales son unos requisitos que deben de cumplir para poder hacer, como se dice, como para entrar a hacer como el curso. Se les pide documento de identidad, certificado de existencia y representación legal que no esté pasado más de 30 días, una licencia que esté vigente en salud y seguridad en el trabajo para los oferentes que lo requieran, un certificado de instrucción en trabajos confinados, un certificado de riesgos laborales donde conste que el sistema de seguridad y salud en el trabajo incluyan programas de protección y prevención en los espacios confinados. Del proceso de formación. La vigencia de esta resolución comenzará a regir después de los 6 meses de la publicación. Durante de ese tiempo, lo cual la empresa y los oferentes de formación implementarán
los ajustes necesarios para el cumplimiento. Muchas gracias.